Para el desarrollo de esta guía hemos seleccionado como producto de estudio el petróleo, entendiéndolo como uno de los recursos naturales que genera mayores transacciones de interés a nivel mundial y que definitivamente juegan un papel coyuntural en la economía, el intercambio transaccional entre naciones desde hace muchos años y entendiéndose como un producto que muchos estudiosos del tema llaman como la sangre de la economía, la fuerza motriz, el producto que marca tendencias en los precios de la energía y la instancia de la inflación. Entendemos que es uno de estos productos que definitivamente pueden generar mayores temas representativos en cuanto a toda la comercialización de productos, demanda, oferta y cómo toda esta operatividad puede generar impacto dramático en la economía de los países. El petróleo nos puede dar muchas claves en este sentido de comercio internacional. Crudo es el nombre que se le da al petróleo sin procesar y pues vamos a ver a lo largo de la guía diferentes posturas, diferentes análisis en torno a el mercado y la comercialización de este producto. Como lo decía anteriormente, el petróleo es un producto que genera una transacción especial, un comercio internacional muy específico. Las variaciones en su precio impactan de manera significativa la economía mundial y por esto a su vez, aunque es un recurso natural, es interesante el estudio transaccional entre diferentes naciones, productores y no productores, porque las reservas no se distribuyen de manera proporcional a las necesidades de los países, sino que justo aquí es en donde se constituye uno de los fenómenos de comercio internacional con mayor complejidad y variación, incluso de un día para otro. Cuando queremos entender cómo funciona el mercado internacional, debemos recordar pues que definitivamente esto está sujeto a una oferta y a una demanda. El precio internacional del barril del petróleo va a estar sujeto a estas dos variables. Cuando hablamos de oferta, estamos hablando de la posibilidad de economías en crecimiento en países emergentes, eficiencia energética, incorporación de nuevos combustibles a nivel global. Y cuando hablamos de la demanda, estamos hablando puntualmente de un producto que es el generador o la fuente principal de la energía a nivel global, el producto que genera posibilidades de crecimiento y desarrollo a los países y que está expuesto al cambio de las divisas, al cambio de la moneda. Ya más adelante veremos que también está sujeto incluso a cambios climáticos, variaciones por desastres naturales, conflictos entre países, etc. De esta forma, pues el petróleo es el oro negro del mundo, mueve la economía, con él se fabrican combustibles como la gasolina, el plástico y muchísimos otros derivados que también pues, son decisivos para el desarrollo comercial a nivel global. El mercado dependerá de normativas de calidad, disponibilidad de refinerías también en diferentes regiones, en diferentes latitudes, condiciones climáticas, como mencionaba hace un momento, preparación de mercados con análisis de abastecimiento,
estacionalidad de producción, fluctuación de precios dependiendo de requerimientos de consumos, también cambios climáticos. Entonces, este comercio internacional pues también debe suponer minuto a minuto cualquier impacto en estos términos que pueda alterar tanto la producción, la comercialización, realmente las transacciones, eh, las ventajas relativas o absolutas del mercado, dependiendo del análisis y del punto geográfico en donde nos estemos situando. De esta manera, cuando estudiamos la producción del petróleo, también debemos necesariamente conocer cuáles serían los factores que influyen en el mercado del petróleo y que influyen en la fijación de precios. Entonces, cuando hablamos de una oferta mundial, tenemos dos grandes grupos. Uno, que son los países exportadores de petróleo, que vamos a revisar a lo largo de la guía como los países de la OPEP y el resto de países. Vamos a ver cómo se definen los precios y qué podría llegar a detonar los precios, por ejemplo, como ha pasado tanto en la primera década del siglo XXI como en la segunda. Entonces, definitivamente un detonante del precio, países productores que disminuyan producción, ya sea por situaciones de conflicto, para mencionar algunas. En la primera década del siglo XXI estuvo la invasión de Irak, las huelgas presentadas por las agremiaciones en Venezuela, desastres naturales como el tsunami que afectaron refinerías, la recesión del 2008 de Estados Unidos, alianzas entre naciones. Entonces todo esto va a influir de manera dramática en toda la volatilidad y la fijación de precios del crudo. Para entender cómo empezó la agremiación de los países productores de petróleo, todo inicia alrededor de 1960, cuando a iniciativa de Venezuela, 5 países de los más grandes del mundo se reunieron en Bagdad y fundaron la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Actualmente cuenta con 13 países la agremiación, y esta agremiación representa más o menos el 45% de la producción de todo el mundo en cuestiones de petróleo. En cuanto a cómo se fija el precio del petróleo, este se fija por barriles en vez de litros o galones. Y como el petróleo es un bien estable, su precio se fija en base a la oferta y la demanda. Los países fuera de la organización controlan sus precios de forma unilateral. Por ejemplo, Rusia, impactando y usando esto como arma contra sus países clientes. Entonces, de la forma en la que también se puede medir la calidad del crudo, puede darse gracias a crudos marcadores. ¿Qué es un crudo marcador o trazador? Es aquel cuyo precio se utiliza como referencia para las transacciones realizadas con otros crudos. Los crudos se van a negociar con base en el precio del crudo marcador, con un diferencial acordado entre las partes. Más adelante vamos a revisar cuáles son los marcadores que rigen en el mercado actualmente. Entonces, en el mercado existen diferentes marcadores, pero las predominantes son dos tipos de cotizaciones primordialmente: el WTI y el Brent. Ambos marcadores, ambos crudos, presentan una fuerte correlación. Por ejemplo, la producción de Arabia Saudita y la zona del Golfo Pérsico se suelen vender al mismo precio que marca el crudo de Brent. Este crudo de Brent, como marcador, se refiere a la mezcla de 15 crudos producidos principalmente del Mar del Norte, y este es un petróleo de alta calidad.
La forma de medirlo es en grados API. El marcador Brent tiene 38 grados API y lo caracterizan como ligero y considerado como petróleo dulce y que tiene un 0.37% de azufre, que por sus características lo definen como un crudo liviano, permitiendo la producción de gasolina. En esta gráfica queremos representar los crudos marcadores del mundo. Como anteriormente había compartido, los marcadores más predominantes son el WTI, que es de Norteamérica, y el Brent. Aún así hay otros en el mercado como el de Dubái y otros que veremos a continuación. Entonces, los marcadores que existen en el mundo van a marcar también o predominar en ciertas áreas geográficas, generando pues toda la validación y la fijación de precios del crudo. Entonces están Brent, Dubái, Oman, WTI y Tapiz entre los destacados. Brent es el marcador predominante para Europa, Dubái para Asia y Medio Oriente, el Oman para Asia y Medio Oriente también, WTI para las Américas y el Tapiz para Asia. Por el lado de la demanda, debemos tener en cuenta que el consumo depende del crecimiento de las potencias económicas. Y factores como el crédito, la masa monetaria, la cotización del dólar, van a determinar su cotización. Un asunto que debemos tener presente es la inelasticidad de su demanda al ser un producto necesario para dar vida a la industria. Sea cual sea su precio, la demanda se va a mostrar prácticamente definitiva y crítica en todas las latitudes. También la demanda va a estar servida a la mesa y la oferta también va a depender de todas las situaciones climáticas que se viven actualmente, de las relaciones entre países, de los conflictos entre países, de incluso los desastres naturales. Entonces siempre y de manera dinámica, siempre son muchas las variables que están afectando y que están haciendo que haya un mercado variable en cuanto a la fijación de precios del crudo. Como podemos ver en este slide, los mercados del Brent versus el WTI, que es el que aparece aquí como el West Texas, pues siempre han estado muy equivalentes, muy comparables, solamente en periodos muy puntuales o por situaciones muy puntuales como conflicto entre países, desastres naturales, pueden llegar a tener una variación en cuanto a la evaluación de como marcadores internacionales. Estos dos crudos se negocian bajo modalidades de entrega física, en donde se mencionan como spot o contratos pues ya digamos a tiempos definidos, y otros derivados financieros que van a facilitar la administración de riesgos dada la volatilidad de los mercados que, como anteriormente mencionaba, están sujetos a variables, a muchas variables y a variables que pueden llegar a impactar de maneras dinámicas y a veces muy imprevisibles. La importancia de estos dos marcadores radica en esa función de referentes para la negociación en los mercados del resto de crudos, y siempre, como mencionaba anteriormente, va a estar sujeta a los grados API y al contenido de azufre del crudo, que lo va a poder hacer o de una calidad superior o de una calidad inferior frente a estos trazadores que son el Brent versus el WTI.
Ahora también hay un mercado bien interesante para productos derivados del petróleo y asimismo que también tienen marcadores como referentes para estos productos refinados. Entonces, solamente aquí para mencionar que hay 6 grandes centros de refinación eh, en diferentes zonas geográficas y que los principales marcadores para los productos refinados pues son la gasolina, el querosene, el diésel, el residual local, el residual de exportación y el gas propano. Análisis comercial del petróleo crudo. Después de una caída a fines de 2018, los precios del petróleo han aumentado en forma constante desde el comienzo del 2019. El precio del barril de Brent ha alcanzado los $74 por barril y el West Texas Intermediate WTI ha alcanzado los $66 por barril a finales de abril. Esas fluctuaciones han sido impulsadas por la evolución de la oferta. En noviembre, los Estados Unidos ha otorgado exenciones a las sanciones contra Irán para 8 países, lo que junto con un fuerte incremento de la oferta entre los países de la OPEP, principalmente Arabia Saudita, dio lugar a que resultara mucha producción. De igual forma, ha habido movimientos considerables en los precios de diferentes grados de petróleo crudo. Es así que se ha llegado a una cotización con descuentos del petróleo canadiense occidental, llegando a un precio de $50 barril y a recortes de producción de 0.3 millones de barriles por día por miles de millones de barriles diarios en enero. El WTI Mainline, el precio del petróleo en la región del Pérmico, la negociación se hizo con un descuento de $18 a WTI debido a los cuellos de botella de transporte. El consumo de petróleo en 2019, el consumo mundial de petróleo crudo subió 1.1% en el primer trimestre del 2019, una aceleración ligera con relación al trimestre anterior. China, India y Estados Unidos representaron la mayor parte del aumento. El consumo de petróleo se expandió un 3%, 0.04 millones de barriles diarios en China. Se espera que el crecimiento global en 2019 será más débil de lo previsto anteriormente, a pesar de la debilidad debe ser temporal. Se espera que los países no OCDE representan la mayor parte del aumento de la demanda debido a sus altas tasas de crecimiento en relación con las economías avanzadas. Después del 2020, se espera que el crecimiento del consumo del petróleo de la OCDE sea insignificante según la Agencia Internacional de Energía (AIE), con pequeños aumentos en América del Norte, contrarrestado por caídas en Europa y Japón, como las políticas de eficiencia y ambientales que reducen el consumo de petróleo, particularmente en el sector transporte. Se espera que el crecimiento del consumo fuera de la OCDE tenga un promedio de alrededor de 2% por año durante los próximos 5 años, pero disminuirá gradualmente a medida que los países continúen mejorando la eficiencia energética y fortaleciendo las políticas ambientales. La producción mundial de petróleo se desplomó en el primer trimestre del 2019. El aumento a fines del año pasado se debió principalmente a Arabia Saudita, que aumentó sustancialmente la producción entre junio y octubre por 0.6 millones de barriles diarios en anticipación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Sin embargo, en noviembre, los Estados Unidos decidió otorgar exenciones a las sanciones a 8 países, incluyendo China e India, que en conjunto representan 18% del consumo mundial de petróleo. Esto condujo a niveles de producción mucho más altos de los esperados, en parte debido a las políticas ambientales. Por lo tanto, el fuerte crecimiento económico, el aumento de la demanda del sector transporte, particularmente para el comercio electrónico, y una industria petroquímica en auge contribuyeron al aumento de la producción y a los precios a la baja. En respuesta a estos acontecimientos, la OPEP y su coalición de socios, entre ellos Rusia, acordaron implementar los recortes de producción de 1.2 millones de barriles diarios a partir de 2019. El cumplimiento del acuerdo por miembros de la OPEP ha sido fuerte y la producción se ha reducido en más de lo acordado.
Los recortes de la producción han sido liderados por Arabia Saudita, que redujo la producción en un 8%, 81 millones de barriles diarios entre octubre de 2018 y marzo de 2019, en comparación con su corte acordada del 3%, 32 millones de barriles diarios. Los países del no OPEP han sido más lentos para adherirse a la reducción, con Rusia espera que alcance su objetivo. La producción también ha caído en Irán y Venezuela, los cuales están exentos del acuerdo de la OPEP. El impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre la producción de Irán, a pesar de las actuales excepciones, ha sido sustancial. La producción ha disminuido casi un 30%, 1.1 miles de barriles por día en relación con su pico en el segundo trimestre de 2018 y comparable al impacto de sanciones anteriores en 2014. En Venezuela, la producción de petróleo crudo se ha reducido en un tercio, 0.4 millones de barriles por día desde septiembre a solo 0.9 millones de barriles diarios en marzo de 2019. Este deterioro refleja el empeoramiento de la situación política y económica en el país, incluidos cortes de energía prolongados. La producción de petróleo en Estados Unidos aumentó 2.4 millones de barriles por día en 2018 y se espera que en 2019 aumente a 1.6 millones de barriles por día a un ritmo lento pero sólido. Ese aumento de la inversión, junto con el aumento de la eficiencia y soluciones innovadoras para el transporte de los cuellos de botella, permitió la producción de petróleo de Estados Unidos, incluyendo líquidos de gas natural, para aumentar al ritmo anual más rápido registrado por cualquier país. Como resultado del fuerte aumento de la producción, las exportaciones estadounidenses del petróleo, los líquidos de gas natural y los productos derivados del petróleo han aumentado considerablemente. Es por eso que la AI espera que Estados Unidos se convierta en un exportador neto de petróleo y otros líquidos para finales del 2020 y exportará más que Rusia a finales de 2023. Pronóstico, precios y riesgo petróleo. Se espera que los precios del petróleo crudo se moderen un poco con respecto a sus niveles actuales y un promedio de $66 barril en 2019 y $65 barril en 2020. El pronóstico asume que el crecimiento de la demanda de petróleo se desacelera ligeramente en línea con un crecimiento mundial más débil este año. La producción de esquisto de Estados Unidos aumenta considerablemente en 2019, aunque a un ritmo más lento que en 2018, antes de disminuir en 2020, y el crecimiento en otros países no pertenecientes a la OPEP aumenta modestamente. Los riesgos del petróleo. Las perspectivas se relacionan principalmente con las decisiones de política, pero son ampliamente compensadores. En relación oferta, la decisión de los estados de terminar las exenciones a sus sanciones contra Irán podrían ejercer una presión al alza sobre los precios del petróleo. Es posible que los principales países productores de petróleo, especialmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, podrían incrementar la producción para compensar cualquier déficit resultante de la terminación de las renuncias. Otros riesgos geopolíticos también siguen siendo elevados, incluidas las interrupciones relacionadas con el conflicto en Libia y un mayor deterioro en Venezuela. Además, la legislación que se está considerando en el Congreso de los Estados Unidos, la Ley de No Carteles de Producción y Exportación de Petróleo, o NOPEC, permitiría que se presenten casos antimonopolio contra países que permitan demandar a la OPEP por reducir colectivamente la producción. Respecto a la demanda, el consumo de petróleo podría ser más débil de lo esperado, ya sea debido a un menor crecimiento global o una mayor adopción de políticas ambientales, además de nuevas regulaciones implementadas por la Organización Marítima Internacional
dará lugar a cambios en la demanda de productos específicos, productos derivados del petróleo y potencialmente para diferentes tipos de petróleo crudo. Las regulaciones restringen las emisiones de azufre por buques marinos y entrará en vigor el 1 de enero de 2020. En relación demanda, los principales países con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial son Venezuela, Arabia Saudí, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia y Nigeria. Costo de la producción petróleo. No siempre un país con extensas reservas puede extraer y vender todo el petróleo que tiene. Venezuela, la geología no se lo ha puesto del todo fácil. La mayoría de su petróleo es pesado o procedente de arenas petrolíferas, que es más fácil y costoso de extraer porque necesita de disolventes para poder hacerlo circular. Además, tras las sanciones económicas de Estados Unidos, Venezuela ya no puede comercializar su crudo tan fácilmente y su red de compradores se ha reducido considerablemente. Todo esto, Canadá también su crudo es mayoritariamente pesado. Brasil y Estados Unidos, restricciones de altas tasas impositivas. Todo esto añade montos al costo de producción y extraer un barril de crudo en Brasil cuesta casi 4 veces más que en Arabia Saudita, por ejemplo, donde la mayor parte de su petróleo es líquido y más fácil de comercializar. Arabia Saudita, $9. Venezuela, $27.62 y Brasil, $34.99.